Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, los acompaña en este viaje a bordo de los barquitos de papel que nos sirven para navegar mares intrincados del conocimiento y de la imaginación. Listo, voy a leerles un texto que se llama Último Brindis, de la escritora rusa Anna Akhmatova. Este título es bastante interesante y este es un pequeñísimo poema, apenas tiene 8 versos. Escúchenlo con atención. Bebo por la casa destruida, por mi vida terrible, por la soledad entre los dos, y por ti yo bebo, por la mentira de los labios traicioneros, por el frío mortal de tus ojos, por el mundo brutal y tosco, por lo que Dios nos salvó. Y traigo ahora este poema porque me gusta pensar en el país, me gusta pensar en nuestra nación. Anna Akhmatova sufrió un régimen comunista. Su biografía, su vida, está asignada por el sufrimiento de la ideología comunista rusa. Hay palabras que nosotros debemos de temer. Por ejemplo, la palabra hegemonía, que estuvo muy de moda en algún momento y que Hugo Chávez la repitió muchísimas veces. Hablaba de la hegemonía comunicacional. Todavía se habla de esa cosa terrible que es la hegemonía. Los rusos plantearon que debía de estructurarse una hegemonía desde el partido, y persiguieron hasta la muerte a los escritores, a los intelectuales, a los profesores universitarios. Esta mujer fue una mujer talentosísima. Ella nació en el año 1889 y falleció en el año 1966. Comenzó a escribir poesía a la edad de 11 años. Estudió latín, historia y literatura en Kiev y en San Petersburgo. Formó parte del acmeísmo, una corriente poética que se sumaba al renacimiento intelectual de Rusia a principios del siglo XX y rompía con el simbolismo de carácter metafórico, restableciendo el valor semántico de las palabras. Esta poeta estuvo cerca de los más grandes intelectuales rusos, de Pasternak, Boris Pasternak, quien tuvo que renunciar a su premio Nobel de literatura que había merecido por el doctor Zhivago, porque a su país le pareció que el premio Nobel de literatura era una herramienta de Occidente para influir en la política de su nación y para poder mantener la salud, poder mantener la cabeza, no ser fusilado en esos momentos de guerra y de persecución política. Tuvo que renunciar a su premio Nobel. También estuvo cerca de Vladimir Mayakovsky, que era uno de los grandes poetas de su generación. Primero alabado por la revolución, después por las críticas que hizo, perseguido, abuchado y conducido al suicidio. Tanta persecución y maltrato al poeta lo condujo finalmente al suicidio. Él escribió aquella carta de despedida donde dice: hoy me abucháis, mañana me lloraréis. La revolución intentó voltear la torta, ¿no? y decir que era un gran poeta revolucionario y tomarlo como bandera.
y ocultar sus críticas, pero no fue posible. También conoció, como les digo, a Joseph Brodsky. Dos de sus esposos murieron en las purgas soviéticas, en esa búsqueda de eliminar a los pensadores, a los libres pensadores. El comunismo y las tendencias ideológicas hegemónicas no permiten que alguien piense de manera diferente y consiguen a través del asesinato, de la muerte, y no solamente con fusiles, no solamente con la horca, sino también matando de hambre a sus enemigos, con la mengua personal, con la humillación. Consiguen de muchísimas maneras acabar con la moral de estos escritores, con estos intelectuales. También su hijo Lev pasó bastantes años en prisión por ser disidente. Imagínense el dolor de esta poeta por tener a uno de sus hijos preso, y en esas cárceles inhumanas, en esas cárceles donde los comunistas que hablaban de que eran esclavos del capital mantenían en esclavitud a personas en minas para poder aprovechar los recursos de ese desierto helado que es la Siberia. Su obra estuvo prohibida en toda Rusia. La obra de Amatova fue censurada y solo en el año 1990 se publicó completa para los lectores rusos. Ella misma en más de una ocasión tuvo que suprimirla físicamente por temor a represalias políticas. A pesar de su vida marginada y perseguida, en el año 1962 Akhmatova estuvo nominada al Premio Nobel de Literatura, aunque no se le otorgó. En 1964 viajó a Italia, donde recibió el Premio Internacional de Poesía de ese país, y en 1965 es nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Oxford. Es una mujer verdaderamente maravillosa. Les voy a leer de nuevo este poema para que ahora, conociendo la tragedia de esta mujer, podamos nosotros pensar mejor, ayudados a pensar por la literatura. Último brindis. Bebo por la casa destruida, por mi vida terrible, por la soledad entre los dos, y por ti yo bebo. Por la mentira de los labios traicioneros, por el frío mortal de los ojos, por el mundo brutal y tosco, por lo que Dios no salvó. Ahora díganme si no es este un poema político. Díganme si en este poema no está cifrada la rabia, el desconsuelo frente al poder. Si aquí no está la voz latente de la denuncia frente al poder, el malvado poder, el poder que desea silenciar, el poder que persigue, el poder que ataca, el poder que tiene, que cuando le arrancas una cabeza al poder le salen tres. Así es de malvada la palabra hegemonía. No permitamos que nos digan, no permitamos que nos impongan una hegemonía comunicacional. La verdad es variada. Los puntos de vista desde los cuales se puede ver un objeto son casi infinitos. Y la lectura, solamente la lectura, nos podrá ofrecer diferentes mecanismos para entrar en contacto con la realidad. Si usted hoy está seguro de algo, está seguro, completamente seguro de algo, le puedo decir que puede estar equivocado. Porque siempre debemos de mantener un resquicio, aunque sea para la duda. Debemos de darnos la oportunidad de dudar. Los hombres inteligentes dudan. La gran literatura no se basa en certezas, sino en profundas dudas. Un poema como el que acabamos de leer, bien puede ser un poema de amor, bien puede ser un poema de despecho, pero con el conocimiento de causa de su historia,
nos daremos cuenta de que ese poema es un poema político, de que ese poema es un poema que denuncia la destrucción de un país, de que ese poema es mucho más de lo que nosotros estamos viendo. Cuando leemos a Remedios la Bella, encontramos una denuncia de lo que es el machismo. Si lo leemos con una óptica de liberación, si vemos completo el cuadro de lo que nos plantea García Márquez. Cuando escuchamos los poemas de Yolanda Pantín, nos encontramos con la memoria de un país que posiblemente ya no exista, de un país que necesita ser construido simbólica y metafóricamente. Y cuando escuchamos a la hermosa Celalba Rivera hablar de su padre, sin duda nos estamos encontrando con la memoria de un hombre que trasciende mucho más allá de que esté o no esté en los anales de la literatura nacional, bien sea que los críticos literarios y los que han escrito las historias de la literatura lo vanagloreen o no. Allí se encuentra Snow Rivera, indetenible para el futuro. Los libros también tienen esa ventaja, son una carta, un mensaje, una misiva para el futuro. Muy poco pueden hacer los que intentan destruir actualmente la libertad, porque el futuro los va a condenar por su tamaño, por el tamaño de sus acciones. Todos estamos condenados a morir, nadie se va a salvar de la muerte. Pero la memoria, nuestro legado, el tan mentado legado, no puede quitarse el barro ni la sangre de encima. Y el futuro dirá la verdad. ¿De qué legado tiene barro y sangre? ¿De qué legado ha sido perverso? ¿Y quién ha intentado decir cosas hermosas en beneficio de su nación? Vivimos tiempos duros, amigos, pero solamente leyendo, podremos superarlos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. ¿Cómo piensa la literatura? ¿Saben ustedes cómo piensa? La única manera de saberlo es leyendo un libro. Así que los invito a buscar, a leer libros y a hablar de nuestras identidades, de nuestros lenguajes muy particulares. El maestro Carlos Eldemar Pérez propuso hace un tiempo el provincianismo cósmico como una ruta poética para conseguir la profundidad en el lenguaje, para poder identificar cuáles son los elementos en nuestra habla, en nuestro día a día, las palabras que hacen terruño, las palabras que nos hacen posible como elementos domésticos e identitarios.
es decir, las palabras del patio, las palabras de adentro de la casa, las palabras de la madre, las palabras de la abuela, las palabras del padre. Así en su obra poética conseguimos libros como Los Heredarios, donde está la palabra de la abuela, conseguimos libros como Provinciano Cósmico o Tierra Personal, donde se encuentran las palabras de las hermanas y las palabras de la madre. Yo creo que es un buen ejercicio para aquellas personas que están iniciándose en el mundo de la escritura, que no busquen motivos ajenos para poder escribir. Es decir, no se inspiren en turpiales, en las lindas orquídeas, no se preocupen por inmortalizar en sus poemas los amaneceres y los atardeceres. Preocúpense más bien por inmortalizar a su mamá tal y como es. Un poema que la describa con lo bueno y con lo malo. Un poema que describa esa caricia matutina, o ese muy buenas noches, o ese cálido beso de despedida, o esa última mirada que nos dio antes de morir, y que nos describa a nuestro Padre con las cosas buenas y las cosas malas, con los gritos, algunos con la violencia, otros con la ternura, otros con la ausencia. Lo mismo con abuelas, hermanos, hijos, primos. Utilicemos la parte más humana, más nuestra, más inconfundible, e intentemos generar productos literarios que sean, si no originales, al menos auténticos. Es decir, que tengan esa marca real, esa marca de lo propio, de lo intransferible, de lo que se constituye en identidad, en palmo a palmo de la realidad, en sustancia realizable de lo nuestro. Eso es lo que se llama el provincianismo cósmico, una manera en la cual ser sumamente doméstico, sumamente de tu ciudad, de tu parroquia, de tu barrio, pero al mismo tiempo pertenecer a todas las estrellas, es decir, estar en proyección hacia lo infinito gracias a la profundidad de lo tuyo, gracias a la profundidad de tu cuadrito, del ladrillito en el cual bailas. Eso nos va a hacer grandes. Lo mismo nos plantea otro gran maestro que tengo el placer de disfrutar de él y de leerle, que es José Quintero Weil. José Quintero nos habla de un proceso en la geografía, en la nueva geografía, que es la nosotrificación. Hacer que las cosas sean de nosotros. Pues es que la sociedad occidental, la sociedad contemporánea, desnosotrifica las cosas. Dice que lo público no es de nosotros, es público. Y las palabras no son de nosotros, es decir, las palabras pertenecen a un ámbito que es intransferible, que es inamovible y que el nosotros está muy lejos de poder definir o de poder transformar. Nosotros tenemos que nosotrificarnos, convertir las cosas en cosas de nosotros. Es la única manera de defender realmente lo que tenemos. En su barrio, en su comunidad, en su organización, en su edificio, usted tiene que hacer que el edificio se nosotrifique. Que cada uno de los que está allí diga, este edificio es de nosotros, no este edificio es mío. No vayamos a cometer ese error. Dense cuenta, no es lo mismo decir este edificio es mío, o esta plaza es mía, este estacionamiento es mío, que decir este edificio es de nosotros, esta plaza es de nosotros, este estacionamiento es de nosotros. Porque el nosotros implica una concepción automática de colectivo y de cuidar al vecino, de cuidar al que está a nuestro alrededor, de quererlo, de protegerlo, porque sin él el nosotros no existe. Y esta plaza es de nosotros, no es mía, ni es de él, es de nosotros. Si no existe el nosotros, todo el colectivo de la plaza deja de pertenecernos. Entonces, hay que nosotrificarnos, y eso es un proceso de territorialización. Es decir, tener la capacidad de darnos cuenta de nuestro territorio, tomar conciencia de cuál es nuestro territorio, de cuáles son las necesidades de nuestro territorio y hacerlo de nosotros, nosotrificarlo. Ese libro, en el cual José Quintero plantea todas estas cosas hermosas, maravillosas, geniales, se llama El libro de los Añú y está disponible en Amazon y en Google Play Books. Lo editó Sultana del Lago Editores. Si nosotros
pudiéramos nosotrificar la sociedad, ¿cómo temblarían los políticos, verdad? A los políticos les conviene que la cosa pública no nos pertenezca. Le conviene que sintamos que todo el poder de lo público se encuentra en sus manos. Que la alcaldía, bueno, pero es que la alcaldía es del alcalde. Es que el consejo municipal es de los concejales. Es que el estado es del gobernador. Y todo lo que sucede en el país le pertenece al presidente. ¿Pero usted cree que eso es cierto? La política le ha dado una vuelta perversa a la identidad del Estado, como si el Estado fuese una entelequia que estuviese por encima de las comunidades, que estuviese por encima de las ciudades como unidades de sentido y unidades habitacionales, como esquemas gigantescos de hábitat, ¿no? De población, de pobladores. Entonces, debemos nosotros volver a invertir ese juego y decirle al alcalde: mire, señor alcalde, ese edificio donde usted despacha, eso no es suyo, eso es de nosotros. Esa plaza que está allí, ese parque que se encuentra allí, no es suyo, señor gerente, es de nosotros, de la gente, de los ciudadanos. Ese ambulatorio, señora enfermera, señora del consejo comunitario, señora del consejo del comité de salud, eso no es suyo, eso es de nosotros. Y de nosotros no nos referimos a que es mío, a que es de la vecina, a que es de nosotros tres que estamos aquí. No, es de nosotros, es el nosotros que lo suma a todos. Y debemos empezar a construir ese nosotros y defender ese nosotros. Y cuando logremos nosotros identificarnos, nosotrificarnos, generar un nosotros amplio que los incluya a todos, se acaba la corrupción. Pues es que nadie puede venir a decir: bueno, pero como es de nosotros, vamos a cogernos las gasas. Como es de nosotros, vamos a llevarnos las sillas. No, es que eso va en contra de nosotros. Nosotros no podemos permitir que usted se lleve las gasas. Nosotros no podemos permitir que usted venga, raspe el asfalto y vuelva a echar el asfaltado dentro de 10, 15 meses cuando se le ocurra. Nosotros no podemos permitir que se aprueben presupuestos que estén con precios inflados. Nosotros no podemos permitir que sea su primo, que sea su comadre, que sea su vecino o su amigo de la infancia el dueño de la contratista que va a hacer la carretera o que va a poner el alumbrado público. Nosotros debemos de cuidar nuestros intereses y debemos de hacer que las leyes piensen en nosotros. Que los policías se defiendan de nosotros, porque nosotros tenemos que estar pendientes de lo que están haciendo las autoridades. Allí, con un nosotros, entendiendo que el nosotros existe, podemos decir con propiedad: bueno, pero esa gasolina que el Guardia Nacional está administrando de manera un poco dudosa, esa gasolina es de nosotros. ¿Por qué no asume la comunidad que está alrededor de esa gasolinería la administración de la bomba, ya que se la quitaron al dueño de la bomba? Pensemos en ese nosotros, y quizá allí haya en un futuro próximo una solución para el problema sistémico del país. Porque la corrupción en Venezuela viene desde la corona española, señores. Aquí estos zánganos españoles que vinieron se estaban robando el dinero de la compañía guipuzcoana. Aquí nuestro primer presidente, Páez, era un consolidado terrateniente que se había hecho de las tierras más importantes del país. Aquí el primer dictador que tuvimos en el siglo XX, Gómez, pensaba que esta era su rancho, un país que era su finca, su hacienda, y utilizaba lo que es de nosotros, lo que es de todos, para el beneficio estrictamente personal. Esos vicios hay que corregirlos. ¿Y cómo se corrigen? ¿Y cómo hacemos que sucedan? Leyendo. Solamente leyendo podemos generar un cambio real.
Y dirán ustedes, pero qué real, qué realidad puede haber en la lectura. Oh, después de que tú empiezas a leer y empiezas a tener un criterio gracias a la lectura, nunca te echas para atrás. El cambio es real, es un cambio inalterable. Tendrán que darte con un bate en la cabeza para ver si se te pasa. Pero de resto, no se pierde, señores. Lo que se lee no se pierde. Lo que se lee se enraiza y florece dentro de nosotros y florece como sociedad. Venezuela, hay que hacer un jardín en todos los corazones y los cerebros de los venezolanos para que seamos un país florido, de esperanza y de mucho progreso. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Hoy les traigo, para reflexionar un poco, para pensar mejor con la literatura, les traigo un poema de Constantino Cavafis. Constantino Cavafis, poeta griego, nacido en Alejandría, Egipto, el 29 de abril de 1863 y fallecido en la misma ciudad el 29 de abril de 1933. Su lengua griega, ¿no? Y esa cultura griega encallada en África, en Egipto. Este gran Constantino Cavafis. Bueno, les traigo, para resumirles, un poema titulado Esperando a los bárbaros, que espero nos sirva a nosotros para reflexionar sobre nuestra actual situación en Venezuela. Así que con ustedes este poema. ¿Qué esperamos congregados en el foro? Es a los bárbaros que llegan hoy. ¿Por qué esta inacción en el Senado? ¿Por qué están allí sentados sin legislar los senadores? Porque hoy llegarán los bárbaros. ¿Qué leyes van a hacer los senadores? Ya legislarán los bárbaros cuando lleguen. ¿Por qué nuestro emperador madrugó tanto y en su trono a la puerta mayor de la ciudad está sentado solemne y ciñendo su corona? Porque hoy llegarán los bárbaros. Y el emperador espera para dar a su jefe la acogida. Incluso preparó para entregárselo un pergamino en el que muchos títulos y dignidades hay escritos. ¿Por qué nuestros 2 cónsules y pretores salieron hoy con togas rojas bordadas? ¿Por qué llevan brazaletes con tantas amatistas y anillos engastados y esmeraldas rutilantes? ¿Por qué empuñan hoy preciosos báculos de plata y oro magníficamente cincelados? Porque hoy llegarán los bárbaros, y espectáculos así deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué no acuden, como siempre, los ilustres oradores a echar sus discursos y a decir sus cosas? ¿Por qué hoy llegarán los bárbaros y les fastidian la elocuencia y los discursos? ¿Por qué empieza de pronto este desconcierto y confusión? Qué graves se han vuelto los rostros. ¿Por qué calles y plazas aprisa se vacían y todos vuelven a casa compungidos? ¿Por qué se hizo de noche y los bárbaros no llegaron? Algunos han venido de las fronteras y contado que los bárbaros no existen.
¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? Esa gente, al fin y al cabo, era una solución. Las sociedades en crisis inventan soluciones. Inventan soluciones a veces mitológicas, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado en la historia de nuestra humanidad con civilizaciones que están estancadas, que de pronto están en una especie de juego de dominó trancado y nadie tiene la pieza que hace falta para continuar. La civilización griega, esta que inspiró al gran Constantino Cavafis para escribir este poema, Esperando a los bárbaros, llegó un momento en el que estaba tan gastada como civilización que la única solución era su desaparición. Y después, filtrarse a través de la violencia de la desaparición. Pensemos en la crisis del cristianismo, de ese protocristianismo que asesinó a Hipatia, ¿no? y quemó y censuró la biblioteca de Alejandría, ¿no? Y pensemos en otras civilizaciones, pensemos en el crecimiento de la civilización occidental en la Edad Media. Veamos cómo hubo que darse una cachetada de realidad con el descubrimiento de las Indias occidentales, con el descubrimiento del nuevo continente, de la tierra de Américo, de esta América que habitamos, para que se limpiasen las telarañas de los ojos. Cómo fue lento el proceso de nacimiento de una sociedad renacentista en el medio de una sociedad que estaba atribulada por dogmas y por creencias cerrados. Venezuela hoy vive un espacio parecido al de esa alta Edad Media. Sabemos, tenemos la claridad que el estado de cosas que suceden no pueden continuar igual. Sabemos, el gobierno lo sabe, debe de haber elecciones. La oposición lo sabe, debemos de llegar de alguna manera a un acuerdo para obtener una salida electoral de nuestro problema. Pero aún así hay personas en ambos lados que esperan a los bárbaros, que esperan, que sueñan con que existan unos bárbaros, unos agentes externos, unas personas que estén fuera de los dominios del reino, que encuentren la solución real. Algunos esperan que sea Estados Unidos. Imagínense ustedes el pobre Estados Unidos, que no es tan pobre, en medio de la crisis de la pandemia del coronavirus, que es el país más afectado, también es uno de los países más grandes del mundo. Hay gente que aspira que esa nación venga a solucionar los problemas de Venezuela. O cualquiera de nuestros vecinos. Imagínense Colombia, que está sufriendo, también está siendo arrasada por esa enfermedad terrible. ¿Cómo va a ocuparse de los problemas venezolanos si ellos tienen problemas sistémicos tan profundos como los nuestros? Nuestros problemas, además, no se solucionan de la noche a la mañana. No hay bárbaros mágicos. No hay soluciones maravillosas. No hay varitas mágicas que hagan que la desigualdad social desaparezca, que los sistemas judiciales, policiales que están corrompidos desaparezcan, que el crimen organizado que ha proliferado y en el cual hay que enfrentar ciertamente, se frene, que no hay una solución para el desarme de la población. Por ejemplo, ¿cuántas armas están en manos de criminales? Y de un día para otro no vamos a conseguir que esa gente que tiene un instrumento que ellos llaman de trabajo, con esa cara lavada, con esa cara de tabla, dicen, no, este es mi instrumento de trabajo, que esa arma, que ese objeto de la violencia desaparezca. Lo mismo sucede con la corrupción. ¿Cómo vamos a desaparecer la corrupción de un día a otro? Con un cambio de gobierno no vamos a desaparecer la corrupción. Si mañana hay elecciones y la oposición llega al poder, cosa que está difícil con tanta desunión que tienen,
Imagínense ustedes si va a haber la posibilidad de que solamente porque hay un nuevo presidente, o haya una nueva Asamblea Nacional, o haya unos nuevos gobernadores, va a desaparecer la corrupción en nuestros estados, en nuestros municipios, en nuestra nación. No es así. Son muchos años. Y hemos perdido los años anteriores, los años que han pasado, hemos perdido la oportunidad de cambiar la vida política del país. Yo lo dije en alguna oportunidad, dije, bueno, lo más lamentable de Chávez como líder generacional, como líder de masas, es que se perdió la oportunidad de tener un cambio real en la nación. Porque la gente creyó en un cambio, la mayoría del país creyó en la necesidad de un cambio. Y se escudaron en el pensamiento de Simón Bolívar, quien tiene como todos sus bemoles, pero cuyo pensamiento nacionalista, digámoslo de esa manera, cuyo pensamiento patriótico, en muchos sentidos es inspirador y permite que las personas sientan algún tipo de reflexión que haga que se comporten mejor. Utilizaron a Simón Bolívar y perdieron la oportunidad de potenciar con el pensamiento bolivariano, con el pensamiento de Simón Bolívar, un cambio real en el pueblo. Perdimos una oportunidad, pero no es la única oportunidad que tenemos. Hemos tenido cientos de oportunidades en nuestra historia. Yo creo que debemos de intentar crear nuevas oportunidades y saber que el cambio no va a depender de que vengan los bárbaros. No va a depender de un agente externo. No va a servir de nada, señores, si vienen los bárbaros. En un caso hipotético, absurdo, en el cual recibamos la visita de esos agentes externos, de esos bárbaros, el cambio no se va a generar de un día para otro. No va a pasar en un año, no va a pasar en 2 años, no va a pasar en 5 años. El cambio es generacional. Y debemos nosotros contribuir a que ese cambio exista con educación, con formación, con lectura. Solo leyendo, solo formándonos, vamos a poder tener una sociedad preparada para el cambio que necesitamos. Vamos a poder tener una Venezuela mejor. Y conste que tenemos años luchando por eso. Así como el tamaño de nuestros hijos e hijas, de estas futuras generaciones, se va a ver afectado por la desnutrición. Vamos a ser venezolanos más pequeños. Dentro de 20, 30 años, la media de la altitud, de la altura del venezolano y de salud se va a ver afectada por la desnutrición. También la media de reflexión, de poder, de transformación social, se ve afectada si no leemos. Una sociedad menos preparada, una sociedad con menos estudios universitarios, una sociedad con menos bachilleres, una sociedad con menos lectura, con menos libros, con menos editoriales, es una sociedad menos preparada para poder enfrentar los retos que les va a proponer el desarrollo. No vamos a estar en condiciones de generar el cambio en positivo que queremos. ¿A quién beneficia eso? ¿A quién beneficia tener una sociedad menos válida? ¿A quién beneficia que nuestros hijos sean pequeños y tengan menos capacidades de desarrollo? No es a los venezolanos, no es al pueblo, no es a la mayoría. Así que nosotros como mayoría deberíamos enfrentarnos a quienes están generando esa situación y tienen años generándola, porque Venezuela viene en un proceso de atraso. Hagamos nosotros, empoderémonos, tomemos la palabra, tomemos nuestro protagonismo y empecemos a leer y a formarnos para evitar que los bárbaros lleguen y para silenciar a quienes esperan que los bárbaros solucionen nuestros problemas, cuando somos nosotros mismos los que tenemos que solucionarlos. Envíenme sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Síguenos en @Librería Radio. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2.
un acto de micromecenazgo, puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Más información al 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Yo creo que hay espacios de nuestro país y del mundo que merecen la atención de los poetas, ¿no? La contemplación. Octavio Paz plantea en su libro El arco y la lira la existencia de lo poético, y lo poético lo define como la poesía en su estado natural, en su estado bruto. Pensemos en un diamante sin tallar, pensemos en una hermosa pieza de madera que aún no ha pasado por la mano del ebanista, o pensemos en un bloque de mármol que aún no ha sido revelada la escultura que está en las manos del artista y que pronto va a convertirse en un elemento maravilloso. Entonces lo poético nos rodea. Tenemos atardeceres poéticos, tenemos paisajes altamente poéticos. Piensen ustedes en las cosas poéticas que están a su alrededor. Los que viven en Caracas pueden pensar que el Ávila y sus atardeceres son sumamente poéticos. O muchas veces hemos disfrutado con esos videos geniales de las guacamayas cruzando esa pequeña selva, ¿no? del municipio Baruta, y pasar de edificio en edificio. Algunos comiendo mangos, otros comiendo esas maravillas que les regalan las personas. Esos miradores de la ciudad de Caracas. Pero esa ciudad de Caracas, que es hermosa, no hay que menospreciarla, que puede quedar eclipsada frente a los paisajes que nos ofrece el estado Mérida, o la belleza que nos ofrecen nuestras hermosas playas del oriente de Venezuela. Y pensemos en elementos poéticos de nuestra naturaleza. Pensemos en nuestros amigos de Maturín, pensemos en nuestros amigos del estado Monagas, y cómo en un elemento tan curioso como una cueva, la cueva del Guácharo, podemos encontrar allí, en medio de esa oscuridad, de las estalactitas y de la humedad del río que perforó esa cueva, podemos nosotros encontrar mucha belleza. El hombre, el ser humano, tiene que estar preparado para encontrar la belleza, debe estar preparado para encontrar la alegría. Nosotros debemos prepararnos mental, física, espiritualmente, para estar listos en el momento en el que la alegría se nos presente. Uno de los elementos que hace que el poeta sea un ser especial, que pareciese que tuviese una antena puesta para conseguir la belleza y reproducirla, y el artista en general, es la capacidad de asombro. Nosotros podemos cultivar esa capacidad de asombro, podemos ser parte fundamental del asombro del mundo, podemos integrarnos a las maravillas del mundo. Hay dos maneras de pasar la noche: molestos por el sonido de los grillos, o felices del concierto que nos ofrece la naturaleza. Hay dos maneras de amanecer: molestos porque el despertador sonó a las 5 de la mañana y tenemos tantas cosas terribles que hacer en el resto del día, y la agenda está colmada de desafíos. O podemos detenernos un momento, disfrutar del olor del café, podemos detenernos a observar cómo los matices de púrpuras, morados, violáceos, luego los naranjas y el radiante amarillo después se descubre en el celeste que nos da el amanecer. Debemos nosotros también
decidir de qué lado del mundo queremos estar. Si queremos estar del lado de los que se sorprenden o queremos estar del lado de los que se amargan, de los que se fastidian, de los que se molestan, de los que están siempre, lamentablemente, empecinados en ver la nube negra y en llevar la tormenta encima. Y ustedes dirán, bueno, resulta fácil decirlo, pero hacerlo, ¿cómo hacemos si no tenemos comida en la nevera? ¿Cómo hacemos si mi salario no alcanza? ¿Cómo hacemos si me dedico durante años a lo que amo y cada día gano menos con lo que hago? ¿Cómo hacemos si mis hijos se han ido del país? ¿Cómo hacemos si mis padres se fueron del país y soy un joven que ya es criado por su abuela y que muy pronto no sabré qué hacer? ¿Cómo hacemos si no parece que no hay esperanza, verdad? Les voy a dar mi opinión, y esto espero que no sea chocante. Ciertamente estas realidades que nos están afectando, esta irresponsabilidad de quienes nos gobiernan y las malas decisiones que hemos ido tomando desde el momento en el cual nos independizamos de España hasta la actualidad, son ineludibles. Esa realidad no podemos franquearla, se encuentra allí, es una pieza de piedra pesada y gigantesca que está en nuestra espalda, y como Sísifo debemos subirla a la montaña y al día siguiente, después de caer derrotados, volverla a subir. Pero les tengo una noticia: el amanecer, ese amanecer hermoso que sale todos los días, ha estado allí antes de que Venezuela estuviese. Ha estado allí antes de que Simón Bolívar intentara conspirar contra la corona española. Ha estado allí antes de que Páez traicionara la Gran Colombia y separara a Venezuela. Ha estado allí antes de que Gómez traicionara a su compadre y se quedara con el país y se lo vendiera a las transnacionales norteamericanas y holandesas y empezaran a explotar el petróleo. Ha estado allí antes de que derrocaran al presidente Rómulo Gallegos, el primer presidente electo por voto directo, secreto y universal. Ha estado allí antes de que hubiese el golpe de Estado del 4 de febrero, antes de que el dólar se disparara y se volviera loco y nuestra economía fuese la sombra de una economía. El amanecer ha estado allí antes, los grillos, las estrellas, la luna maravillosa, ese Ávila precioso, esas montañas merideñas y sus nubes, esos hermosos crepúsculos de Barquisimeto, el lago de Maracaibo, las playas de Oriente, la cueva del Guácharo. Todo eso se ha encontrado allí mucho antes de que nuestros problemas se instalaran en nuestra sociedad, de que nuestra propia sociedad climatizara los espacios y los convirtiera en pueblos, en ciudades, en estas junglas de cemento. La naturaleza, lo poético, ha permanecido allí antes de que llegara la delincuencia. Y es nuestro deber, nuestra oportunidad, desarrollar la capacidad de encontrarlo, de ensalzarlo y decir, me aterro, me voy hacia la tierra, lo que quiero decir, me siembro, me territorializo, para usar una palabra de la geografía contemporánea, me hago dueño de esta realidad natural y me niego a la tristeza artificial, me niego a recibir malas noticias de una sociedad que se ha predispuesto a hacerme infeliz, y me afilo en mi capacidad de asombrarme. Los niños tienen capacidad de asombro. Aprendamos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de esos seres maravillosos que son capaces de alegrarse porque sacamos un caramelo del bolsillo, que son capaces de descubrir en las grietas de la acera no el lamentable
suceso de la corrupción y del mal uso de materiales, etcétera, sino figuras que lo alegren. Las autopistas de hormigas. Vamos a intentar darle la vuelta a la tristeza aprendida. Vamos a intentar rodear esa piedra gigantesca que es la sociedad, rodear esa piedra gigantesca de malas noticias y darnos cuenta que en la orilla de la piedra hay un jardín. Todavía crecen florecitas. Señores, sabemos que no hay gas, sabemos que se nos va la luz, sabemos que pasan muchas cosas terribles. Y también sabemos que eso no va a cambiar. Por lo menos no mañana, no la semana que viene, no el mes que viene y posiblemente no este año. Y otros dirían que no en los próximos 10 años. Un poco más desesperanzador. Pero tampoco va a cambiar la maravilla que nos rodea. Tampoco va a cambiar la alegría de nuestros hijos. Tampoco va a cambiar la sabiduría de nuestros ancianos. Tampoco va a cambiar el amanecer, el anochecer, los conciertos, las mariposas. No permitamos que en nuestro clima interior, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, no permitamos que el político que está en la cadena de radio y televisión, que las malas noticias que nos llegan por las redes sociales, o que los periódicos, aunque los periódicos ya no existen en buena parte del país, nos enturbien, nos opaquen, nos tapen la visión de todo el panorama, de toda la realidad. Porque donde está esa piedra de problemas también están las flores. Porque donde está esa piedra de problemas, en el fondo de esa piedra de problemas, resulta que el mundo tiene arcoíris. Resulta que el mundo tiene degradé de colores, tiene crepúsculos, tiene amaneceres y tiene papagayos. Sobre esa piedra se paran los pajaritos a cantar en la mañana. Seamos capaces de escucharlos, de alabarlos, de agradecerlos, de disfrutarlos. ¿Y cómo se disfruta todo eso con mayor abundancia? Señores, leyendo un libro, descubriendo que los poetas lograron transformar lo poético en estado natural, en poesía, en expresión artística. Así que ha sido verdaderamente una noche maravillosa. Envíenme su opinión. ¿Qué opinan de estas ideas mías? Envíenme su opinión al 0424-672-3597, 0424-672-3597, y los invito a que nos sigamos escuchando. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la señal de las 21 emisoras de la Red Nacional de Fe y Alegría. Me despido con el mensaje que siempre me gusta dejarles. Por favor, sean felices, lean poesía.